televidentes, bienvenidos sean todos a la noticia Primera Emisión en este lunes 17 de mayo del 2021. ¿Cómo estás, José Luis? Excelente día para ti. Igualmente, como siempre, en verdadero gusto poder estar compartiendo contigo, mi querida Roselena, también con todos ustedes, ratificarles muy buenos días. Bienvenidos aquí a la noticia Primera Emisión. Iniciamos de inmediato, amigos televidentes, para comentarles que desarticulan una supuesta banda delictiva que operaba a bordo de un taxi amarillo. Uno de los integrantes de la agrupación registra 7 detenciones. Vamos también con esta información. Una presunta riña entre el defensor del pueblo, Freddy Carrión, el exministro de Salud, Mauro Falconi, y una mujer habría ocurrido la madrugada del domingo en el interior de un domicilio en Quito. Los involucrados fueron llevados a una casa de salud y posteriormente puestos a órdenes de las autoridades competentes. Fue a través de una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades de una presunta riña que se desarrollaba en el interior de un edificio residencial en el norte de la capital. Según el parte policial, la gresca la protagonizaron 2 hombres y una mujer que se encontraban reunidos en un inmueble en aparente consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, tenemos el hecho de que existe primero una reunión con ingesta alcohólica y que estamos actuando en contra de un decreto que se encuentra en plena vigencia y se aplica el artículo 282 que nos ampara para poder trasladar a un ciudadano en condición de aprehendido ante la autoridad competente. La comandante general de la Policía Nacional, Tanya Varela, confirmó a través de redes sociales que entre los involucrados estarían el defensor del pueblo, Freddy Carrión, y el exministro de Salud, Mauro Falconi. Este último fue aprehendido en la unidad de flagrancia de Quito y puesto a órdenes de las autoridades competentes, mientras que el funcionario público se encontraba hasta la tarde del pasado domingo en una casa de salud bajo custodio policial. Adicionalmente existe también la llamada LECO 911 por alteraciones y agresiones que al encontrarse que tenían algunos golpes los ciudadanos, pues eso ameritaba inmediatamente el traslado ante una casa de salud y luego ante autoridad competente también para que defina su situación. Y también se determinará si es que existió algún otro tipo de agresión que tenga que ver en este caso contra una de las ciudadanas que se encontraba en el lugar. La Fiscalía General del Estado dijo que tomó procedimiento de lo ocurrido, levantando indicios y brindando atención a la presunta víctima, y que una experta en delitos sexuales lleva una investigación en curso para esclarecer los hechos. A pesar de que uno de los involucrados cuenta con fuero de corte nacional y dada la naturaleza del caso, una fiscal experta en delitos sexuales lleva la investigación. Por su parte, mediante una carta, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, expresó que no ha participado de ninguna fiesta clandestina y que está dispuesto a cooperar con las autoridades para esclarecer los hechos. Como defensor del pueblo de Ecuador, informo a la ciudadanía que desde las primeras horas de hoy me encuentro recibiendo atención en una clínica por un quebranto en mi salud. No he sido detenido ni notificado de ninguna investigación en mi contra. Anuncio mi total predisposición para cooperar con las investigaciones. Estaré expectante de que se esclarezca la verdad de los hechos. He solicitado una licencia para atender esta situación. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, por medio de su cuenta de Twitter expresó que también se realizaron exámenes toxicológicos en una casa de salud a Freddy Carrión. A su vez, se conoce extraoficialmente que el defensor del pueblo habría sido trasladado a la Corte Nacional de Justicia en horas de la madrugada de este lunes para ser parte de una audiencia de formulación de cargos. Informó Mauricio Sánchez. Y esta madrugada un juez de la Corte Nacional de Justicia accedió y decidió acogerse al pedido de Fiscalía y dictó orden de prisión preventiva en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, por el presunto delito de abuso sexual. El funcionario es investigado tras una riña que se produjo durante una fiesta clandestina en la ciudad de Quito. Carrión no fue procesado en flagrancia debido a que cuenta con fuero de corte. Y ahora les comentamos, amigos televidentes, que Guadalupe Llori es la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. La legisladora de Pachacutic alcanzó el poder con el respaldo de la izquierda democrática, Creo e Independientes. Guadalupe Llori de Pachacutic fue elegida como la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. La misma contó con el respaldo de su partido, Izquierda Democrática, Creo y asambleístas independientes.
Creo es un partido de derecha, pero en esta ocasión nos han dado esta gran oportunidad de poder trabajar de manera conjunta todos los partidos políticos, porque vamos a buscar esa verdadera reconciliación. La jornada de elección de autoridades fue intensa, se dio en medio de cabildeos, disgustos y entredichos. En horas de la mañana del sábado, la asambleísta Pierina Correa, quien presidía la sesión inaugural, fue rodeada por legisladores tras mocionarse nuevamente a Henry Kronfle del PCC como candidato a la presidencia de la Asamblea. Esto no se dio paso argumentándose en la ley de la función legislativa. Pierina tuvo que suspender la sesión y salir resguardada. Virgilio Saquicela, legislador independiente, fue elegido como el primer vicepresidente del Parlamento. Estamos para darle gobernabilidad al presidente de la República. La segunda vicepresidencia la ocupa Bella Jiménez, de Izquierda Democrática. Hay que recuperar la confianza, la credibilidad de los hermanos ecuatorianos. Por la noche, cuando se empezó a designar los vocales del Consejo de Administración Legislativa CAL, asambleístas del Partido Social Cristiano se retiraron de la sala. Como primer vocal del CAL se nominó a Darwin Pereira de Pachacutic, en segundo lugar a Natalia Arias de Creo. Ronnie Aliaga de UNES es el tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Sin embargo, en este caso, algunos asambleístas de Pachacutic se abstuvieron, lo que en la siguiente votación, UNES no apoyó a la candidatura de Izquierda Democrática, generándose reclamos entre bancadas. Orden, por favor, señores asambleístas, por favor. Les pedimos, por favor. Finalmente, Joana Moreira fue elegida como cuarta vocal del CAL. Aún falta designar a secretarios y delegar comisiones, por lo que la sesión se retomará el martes en horas de la tarde. Con cámara de Juan Cabezas, informó Valeria Navarro. Y la nueva mayoría de la Asamblea Nacional, conformada por Pachacutic, Creo, Izquierda Democrática e Independientes, asegura que garantizará la gobernabilidad al presidente electo Guillermo Lasso. Veamos. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, en su primera rueda de prensa aseguró que garantizará gobernabilidad al presidente electo Guillermo Lasso. Nos comprometemos con el Ecuador a trabajar de manera articulada con el Ejecutivo. Vamos a provocar esa gobernabilidad por el bien del país. El movimiento oficialista Creo ha logrado conformar en la Asamblea una alianza con los legisladores independientes denominado el Bloque del Acuerdo Nacional BAN. Ellos esperan que los diálogos con Izquierda Democrática y Pachacutic se mantengan. Así que yo aspiro que podamos seguir trabajando, seguir juntándonos, seguir dialogando y pensar en los temas de mayor importancia y poder generar consensos. Izquierda Democrática está dispuesta a mantener buenas relaciones. Nosotros le vamos a dar gobernabilidad al presidente Lasso. Sin embargo, Salvador Quispe de Pachacutic asegura que las posiciones variarán de acuerdo a lo que el Ejecutivo proponga. De ahí que haya una alianza para decir todo está al servicio del gobierno, obviamente eso no es así. Habrá que ver, habrá que evaluar y en función de eso diremos o sí o qué partes de la ley eliminamos. El bloque correísta Unión por la Esperanza insiste en la conformación de una comisión de la verdad y duda que se mantengan los consensos entre Pachacutic, Izquierda Democrática y Creo. Cuando el nuevo gobierno tenga que remitir la primera ley económica urgente, ahí habrá que ver cuánto ha durado esta coyuntura de este acuerdo, en el cual se pondrá en evidencia precisamente la consistencia ideológica de los sectores que se acaban de encontrar. El Partido Social Cristiano actualmente es el bloque con menor peso en el legislativo y figuraría como una oposición. Que sea una posición constructiva, no es una posición destructiva. De esta manera se conforman hasta el momento las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro.
8 nuevas variantes del COVID-19 se reportan en la provincia de El Oro. A las 6 detectadas anteriormente se suman la británica y la brasileña. Según los especialistas, estas últimas muestran mayor nivel de contagio, lo que preocupa ya que la capacidad en los hospitales está al 100%. Dos casos de la nueva variante brasileña y británica se detectaron en la provincia de El Oro. En el primero se trata de una paciente oriunda del cantón Santa Rosa a quien se le habría sustraído muestras y luego de ser enviada al laboratorio de la Universidad San Francisco de Quito se dieron los resultados. En la cual nos vino la confirmación de ciertos nuevos virus aquí en la provincia, que es la brasileña y la británica. Inmediatamente se reportaron los casos al Ministerio de Salud Pública, quien se encargará de adoptar medidas como la búsqueda y aislamiento de personas que tuvieron contacto con la paciente. Asimismo, en el hospital del IE se adoptaron medidas de contingencia. Que todos los pacientes que ingresen a hospitalización en cualquier área se hagan su hisopado. Se generaron este fin de semana durante el proceso de vacunación en el punto instalado por el Ministerio de Salud en Solca, al norte de Guayaquil. Algunos cuestionaron la falta de información en el plan que ejecuta el gobierno. Veamos. Estuvieron aquí desde las 6 de la mañana del sábado, porque decían que los habían citado para que les apliquen la vacuna contra el coronavirus. Y en el exterior de Solca, al norte de Guayaquil, algunos se quejaron por el trato que recibieron. Eran ciudadanos de edad avanzada y otros con discapacidades. Aquí desde las 6 de la mañana he hecho cola aquí, escándalo más allá y no me atienden. Y ahora otra vez, ¿cuándo tengo que venir? Me acerqué al señor guardia de allá y me dijo que no hay sillas de rueda para ellos, que tienen que ver cómo vienen caminando. Esa respuesta a mí me molestó muchísimo. Más adelante habían otros molestos y eran profesionales de la salud, que de parte del ministerio los tenían de un lugar a otro, sin respuestas alentadoras. Nos coordinaron que vengamos acá a Solca a vacunarnos el día sábado y domingo y nos informan de que no nos pueden vacunar. Nos mandan a muchos lotes y en muchos lotes también nos vuelven a mandar para acá. Tampoco nos quieren vacunar. En tanto por acá pedían que respetaran el turno en los puestos, que no se saltaran las filas y que todo se desarrolle con normalidad. Y uno que está en esta posición, como en mi caso discapacitado, dijo, hay que ser tranquilo y esperar. Todo el mundo tiene derecho a entrar, llegar y entrar de una, y así no es. Ellos esperan que para los próximos días quienes tengan que recibir la segunda dosis no les ocurra la misma situación en esa u otras instalaciones, informó Charlie Pisa. Son exactamente las 7:14 del día. Es momento de hacer una pausa, Rosalena. Claro que sí, les vamos a comentar lo que se viene enseguida. Una ciudadana extranjera fue asesinada presuntamente por su conviviente en un hotel. ¿Dónde fue exactamente? Se lo contamos al regresar. Son las 7 de la mañana con 19 minutos y seguimos informando aquí en la Noticia Primera Emisión, José Luis. Así es, efectivamente. Ahora les contamos que una ciudadana nicaragüense fue asesinada presuntamente por su pareja en un hotel del cantón El Triunfo en la provincia del Guayas. La mujer habría fallecido tras recibir un golpe en la cabeza. La Policía Nacional capturó al presunto involucrado. De esta forma, Juana y Miguel declaraban su amor en redes sociales. Vivían un sueño, entre abrazos, risas y besos. Sin embargo, nadie imaginaba que esta historia de amor terminaría con la muerte de Juana en una cama de hotel en el cantón El Triunfo el pasado 3 de mayo. Los administradores de dicho hotel llamaron al ECO 911 e inmediatamente llegó la DINASEN. Fue encontrada acostada en una cama, envuelta en una sábana y con unas pastillas supuestamente que se había tomado y que estaba cerca de la boca. Asimismo, una carta exculpatoria que presentaba y estaba cerca de ella. Tras haber asesinado a Juana, Miguel C. salió del hotel el mismo 3 de mayo. Posteriormente se comunicó con la familia de ella y mencionó que la habían asesinado en Guayaquil. Conjuntamente con la policía estuvimos dando la ubicación. En su página de redes sociales él publica que estaba vendiendo una computadora con similares características de la que la familia desde Nicaragua nos había indicado que era la que se le habían sustraído en el hotel. Estaba a la altura del sector
la troncal, solo que lo interceptaron al verificar que era la persona que buscaban, procedieron a la detención. La pareja se habría conocido hace un año a través de redes sociales y Juana vino al Ecuador para conocer a su enamorado el 13 de abril, sin conocer que él tenía varias sorpresas para ella. Este ciudadano además tiene en la Fiscalía varias denuncias aquí en la ciudad de Guayaquil por asalto y robo y en la ciudad de Santa Elena, porque dice Santa Elena, por la misma modalidad. Asimismo, se determinó que la víctima no se habría suicidado, pues en la autopsia realizada en el laboratorio forense de Guayaquil no se encontraron rastros de cualquier sustancia. Aquí estaba algo planificado y que se estaba ocultando la verdadera situación de fallecimiento de la víctima, además de que cuando se encuentra la víctima, ella estaba envuelta en una sábana. Estando envuelta no puede estar ingiriendo pastillas. Tenía un golpe a la altura del cráneo, falleció por, en este caso, de manera violenta, trauma craneoencefálico, lo que indica el médico legista. Puede haber sido golpeada contra el filo de la cama, el piso o la pared, en este caso la habitación del hotel. Por ahora su cuerpo permanece en Guayaquil, a la espera de los trámites para su repatriación a Nicaragua, mientras que el detenido enfrentaría una pena por femicidio, cuya sanción va de 22 a 26 años y sanción agravante, esto es por las circunstancias como fue cometido el mismo, cuya pena llegaría a 34 años, 8 meses. Informó Eric Zambrano. Y una tentativa de asesinato en el barrio Cuba Sur de Guayaquil contra un trabajador del puerto marítimo terminó con la captura de 12 sujetos supuestamente relacionados a la banda de los lagartos. Los individuos tenían en su poder armas de fuego. Los interceptaron cuando iban por el sur de Guayaquil en ese automóvil y una minivan. Ya en el piso los neutralizaron y les colocaron las esposas. No hay más que eso. Ante la mirada de personas que desconocían que los buscaban, al estar supuestamente relacionados a una agrupación delictiva. Que intentó matar a un empleado del puerto marítimo de Guayaquil, en el barrio Cuba, la tarde de ese viernes. Hay disparos, se han recogido aproximadamente unos 13 indicios balísticos. En el primer caso detuvieron a 2 con esa pistola y luego de un cruce de disparos con elementos de la DINASET que se encontraban a pocos metros en otras investigaciones. La víctima andaba solo y la han estado aquí esperando 2 individuos, la persona que les dispara y la otra persona la acompañaba. Aparte de esto, sabemos que estaban 2 vehículos esperándole a una distancia prudencial para que después de que estas personas cometan el crimen, estas personas iban a ser rescatadas por los 2 vehículos. Los otros 10 tenían 2 pistolas cargadas, entre otras evidencias que están en custodia de la Policía Nacional. Aquí también podemos establecer que dentro de los indicios levantados encontramos dos llaves bellas. Esas normalmente se utilizan para romper el tema de los cilindros de las puertas y de esa manera tener un acceso inmediato al vehículo que previamente ha sido identificado para poder ser utilizado en este tipo de actos violentos. Otra de las características que vimos acá es el tema de tarjetas de identificación que están relacionadas con empresas farmacéuticas, las cuales le permite una libre movilidad en algún tipo de estado de excepción o algún tipo de toque de queda. Las indagaciones perfilaron que ellos se dedicaban a robar carros, otros al sicariato y también al tráfico de drogas, dentro y fuera del país. Sobre todo también para tener una línea de exportación hacia los mercados internacionales. Y la lógica de estas organizaciones es reclutar o identificar a posibles blancos que les puedan facilitar ese tipo de acciones al interior de los puertos. Esta sería una parte de la banda, por lo que la institución del orden realiza otras verificaciones para conocer en qué otros delitos han estado involucrados. Por ahora los 12 permanecerán en la cárcel. Informó Charlie Pisa. Bien, por la Policía Nacional. Son las 7:25 de la mañana, pero es momento de salir de estudios, mi querida. Claro que sí, José Luis, amigos televidentes. Inmediatamente le damos paso a Jorge Salazar, quien tiene importantes novedades desde exteriores. ¿Dónde te encuentras, Jorge? Excelente día para ti. ¿Qué tal? Buenos días. Como siempre, feliz de saludarlos, querida Roselena, José Luis y amables amigos. Bendecida semana. Yo me encuentro en la Casa Comunal de la Cooperativa Patria y Libertad, en el Guasmo Norte, en Guayaquil, donde están velando los restos del agente de la Policía Nacional que falleció en un trágico accidente de tránsito la noche del sábado.
y donde en este percance también fue detenido un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador acusado de ser responsable de este percance, donde además falleció una segunda persona, una mujer quien se movilizaba en la motocicleta que era conducida por el uniformado ahora fallecido. Se trata de el cabo Luis Vera Ramírez, de 34 años. Él prestaba sus servicios en el Distrito Modelo desde hace 8 años. Me encuentro junto a su progenitor para conversar. Caballero, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Jorge Vera Márquez. Estimado Jorge, mi sentido pésame de todo corazón. ¿Qué se siente perder a un hijo y al mismo tiempo ese clamor, ese sentir de justicia? Oiga, es algo muy triste, muy doloroso. Nunca pensé esto. Nos encontramos totalmente destrozados. No tengo ni palabras como... Su hijo tenía 8 años en la institución. ¿Qué le había comentado? Sus aspiraciones, sus logros obtenidos hasta el momento. Sí, claro, tenía buenas aspiraciones. Bastante, muchacho era. Listo. Anoche se llevó a cabo la audiencia de flagrancia de este caso. Habían 2 personas retenidas porque luego del accidente agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio. Hubo 2 retenidos, pero, oh sorpresa, por alguna razón se presentaron otras personas en vez de los retenidos, entre ellos el conductor del auto que embiste al policía. De esto se percata un agente de la policía que estuvo presente, denuncia la situación al juez y el juez ordena detener a estas 2 personas que no habrían estado involucradas en el accidente y están ahora a órdenes de la Fiscalía por fraude procesal. Amigo, ¿qué pide las autoridades? Que estas 2 personas que fueron detenidas por el accidente donde falleció su hijo, aparentemente no se habrían presentado anoche y se desconoce su paradero. ¿Cuál es su pedido? Pedimos justicia, que llegara hasta lo último, que ya no es darle eso, ya no es justo que viendo lo que hacen, como los jueces enseguida les dan libre, no puede ser eso. En este caso particular el juez ordenó la detención, aparentemente habrían modificado el parte y aparentemente, de acuerdo a lo que se dio anoche, habrían dejado desvinculado al conductor del carro. Amiga, buenos días, me encuentro junto a la conviviente, a la esposa del fallecido. ¿Él qué se encontraba haciendo en ese momento, de dónde salía y hacia dónde se dirigía? ¿Qué sabía usted? Sabía que se dirigía de su trabajo, iba a dejar a una amiga a San Borondón y luego iba a mi casa a Balsara. Se dice que en el carro que chocó a su esposo encontraron botellas de licor. Sí, es efectivo. Encontraron varios, de hecho hasta cajas de cerveza. No puede ser posible que personas tan irresponsables acaben con una familia entera. Y siendo miembros de la CTE. Se supone que son autoridad y tienen que ser más responsables y acabar con la vida de una familia entera. ¿Qué pide mi señor? Anoche, en vez de presentarse él o los detenidos, fueron otras personas que, dicho sea de paso, también fueron detenidas por el juez. Pedimos justicia. No puede quedar en la impunidad. Muchas gracias. Bueno, es entonces la información actualizada sobre este episodio, que mientras fallece un policía y una chica más, otros agentes de la CTE estarían también aparentemente involucrados en este accidente y con este episodio que se dio anoche, este suceso de que en vez de que se presenten los retenidos por el accidente fueron otras personas y también detenidas por fraude procesal. Buenos días, José Luis, Roselena y amables amigos. Gracias, Jorge, por tu informe. Muy lamentable esa pérdida. Nos solidarizamos con la familia del policía. Nosotros seguimos con más información. Son 7:30 de la mañana. Atención. La versión escrita del acusado de la muerte de Lisbeth Vaquerizo, que fue entregada por su abogado a la Fiscalía, trae reacciones de parte de la familia de la víctima. En el documento, el ciudadano que es buscado por la justicia asegura que fueron otras personas, específicamente delincuentes, quienes le quitaron la vida a su esposa.
En el mismo día y a pocas horas de cerrarse la instrucción fiscal al despacho de la funcionaria del Ministerio Público, Yoli Pirillo, quien investiga ese caso en el edificio La Merced, llegaba un documento con una versión de Luis H., esposo de quien en vida fue Lisbeth Vaquerizo. La señora Virginia Muñoz aún trata de atar cabos y ya no solo escucha la historia de que un accidente dentro de la casa en una urbanización de la Vía La Costa provocó la muerte de su hija el pasado 21 de diciembre. Él dice que cuando él llega a la casa, él la encuentra ya tirada en la escalera, y en esta declaración él dice que las personas que supuestamente habían asesinado a mi hija, son ellos los que hacen y lo obligan a él a poner a mi hija en la escalera. Dice que él regresó con ellos y que ha regresado a Puerto Azul porque uno de esos delincuentes había dejado la mitad del dinero que supuestamente él había entregado escondido de nuevo en la casa. ¿En qué momento? La defensa del sospechoso manifestó a este informativo que el documento tiene validez jurídica y que su cliente no comparece por falta de garantías, pero que ese ha sido su relato de lo que pasó aquel día dentro de la villa. Que se produce en relación a un hecho que tenía como fin un robo, una situación de un delito contra la propiedad. Son situaciones que lamentablemente él se vio imposibilitado de impedir porque había superioridad numérica y personas que poseían armas. De lo que habría ocurrido es una situación que sale de su esfera de control y terminó con este trágico suceso. Y sobre un examen practicado a muestras sanguíneas encontradas en las uñas de Lisbeth y cotejadas con otras de los padres del acusado. Y se demuestra que hay una similitud, es decir, que no es precisamente ella, pero ella es una persona que puede estar relacionada con ella, y en este caso el hijo. La interpretación técnico-científica va a decirle a usted que no significa que yo como tal lo haya hecho, que no significa que lo haya hecho mi madre, no significa que lo haya hecho mi hermano. O sea, hay que ser muy técnico para no caer en errores. Ahora la Fiscalía tendrá que evaluar si la versión en documento de Luis H. podría ser considerada en la audiencia de sustentación de dictamen y preparatoria de juicio, a la que se tendrá que convocar en los próximos días. Sus padres y sus hermanos no tuvieron jamás conocimiento de lo que había ocurrido, sino hasta mucho después, cuando bajo estas investigaciones se empezó a esclarecer qué era lo que realmente había pasado. A mí me parece extraño que él, diciendo que la ama tanto, ¿por qué no estuvo dispuesto a todo, a hacer para que no la lastimara? En tanto, la señora Virginia sigue recordando gratos momentos con su hija y también de aquel día del matrimonio, afuera de la iglesia que está ubicada al lado del edificio, donde ahora exige justicia, informó Charlie Pisa. Y 2 personas perdieron la vida tras el choque entre una moto y una volqueta en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. El pesado vehículo terminó volcándose, afectando un poste. El accidente ocurrió en el kilómetro 3 de la vía Ventanas-Echandía, en el sector conocido como Pijío, cuando una motocicleta y un volquete colisionaron y el pesado vehículo chocó contra un poste y terminó volcado. El saldo mortal del accidente fueron Carlos Gordillo y Eduardo Mindiola, quienes viajaban en la moto. Que la volqueta, luego del primer impacto con la motocicleta, realizó otro impacto con un poste de luz, por lo cual todo ese sector se fue el fluido eléctrico, por lo que fue necesariamente para que la empresa eléctrica acude inmediatamente con los técnicos a poder para que reanudar el servicio eléctrico. En el sector del percance, gran cantidad de personas se aglomeraron a pesar del toque de queda. El conductor del volquete, que presentó daños en su parte frontal, no se encontraba al momento de que la Policía Nacional llegó a realizar el levantamiento de los cuerpos y las pericias para investigar el caso. La recomendación es que todos los conductores manejen a la defensiva, principalmente aquellas personas que se trasladan en motocicletas, que es el vehículo más utilizado acá en la ciudad de Ventanas. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Muy bien, nos vamos a una pausa comercial, pero ¿qué se viene, José Luis? Claro que sí, pero al volver, mi querida Roselena y amables televidentes, les contamos que fuertes lluvias durante el fin de semana provocaron desbordamientos en Morona, Santiago. Esto y mucho más al volver aquí en la Noticia Primera Emisión. Ya regresamos. Seguimos informando aquí en la Noticia Primera Emisión, José Luis.
Claro que sí, las fuertes lluvias que cayeron durante el fin de semana en la provincia de Morona, Santiago, provocaron el desbordamiento del río Upano, ocasionando la ruptura de un tramo de la vía principal que conecta la ciudad de Macas con el resto del país. Se estima que los trabajos de emergencia duren 4 días para instalar un puente Beyle. El refrán es claro y dice que cuando el río suena, piedras trae. Y eso ya estaba advertido por parte del río Upano, que tras una intensa lluvia que cayó durante el fin de semana por más de 16 horas en la provincia de Morona, Santiago, el afluente creció de forma desproporcionada y sus correntosas aguas se llevaron parte de la vía principal que conecta Macas con el resto de ciudades del centro del país. Ya es una emergencia vial, en realidad nosotros ya ni institucionalmente podemos acabar todas estas dificultades que tenemos alrededor de la provincia. En el mes de junio del 2020 ya se perdió parte de la vía a causa de la creciente del Upano. El Comité de Operaciones Emergentes de Morona, Santiago en ese momento declaró el estado de emergencia vial y el Ministerio de Obras Públicas designó $1 millón para el arreglo de ese tramo, dando una solución parcial a la problemática. Se ha invertido por la emergencia vial que declaró el ministro en aquel entonces alrededor de $1 millón. Funcionó solo en ese sitio. Pero miren lo que ha ocasionado ahora, que por la gravedad el agua del río tome otro cauce. Una ruptura de aproximadamente 25 metros de vía y que se estima se mantendrá cerrada durante 4 días hasta que se coloque un puente Beyle y de esta forma dar una solución emergente. Sabe que no habrá cifra que se ajuste a la realidad, porque mire, es un tramo de 400 metros con una incertidumbre bárbara. Son más de 400 metros de vía que se mantiene en riesgo en la cuenca del río Upano y por donde circulan alrededor de 5.000 vehículos diarios. Mientras se encuentra cerrado el paso vehicular, la única alternativa es hacer uso de la vía alterna que se desplaza desde Sevilla Don Bosco hasta el Cantón Sucúa, durando 1 hora más de viaje. Informó Robinson Rodríguez. 10 pequeñas poblaciones asentadas en las riberas del río Conambo, en el interior de Pastaza, se inundaron tras el desborde de sus aguas debido a las fuertes lluvias. Al menos 1.000 personas fueron afectadas por la pérdida de sus cultivos. Desde el aire, en un sobrevuelo realizado sobre la cuenca del río Conambo, en el interior de Pastaza, se puede mirar el desbordamiento de sus aguas. Se salieron de su cauce por la acrecentada que experimentó en las últimas horas de este fin de semana, como consecuencia de las intensas y continuas lluvias caídas desde el viernes hasta las primeras horas de este domingo. Las comunidades que se asientan en sus riberas son las afectadas por el anegamiento de viviendas, como en especial por la pérdida de sus cultivos. La alerta de este hecho se notificó ya a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. En el río Conambo hablamos alrededor de 10 comunidades que han sido afectadas. Los daños son en las chacras y en ciertas viviendas que se mojaron algunos artefactos. Son más de 1.000 personas que viven en esas 10 comunidades las que sufren las secuelas de este embate de la naturaleza. Sus chacras, sustento alimenticio para las familias que viven en medio de la selva y que no tienen otra alternativa de conseguirlo, se perdieron. Cada familia tiene en chacra existe yuca. A veces hay en otras familias papachina, caña, plátano. La situación de las familias afectadas es muy difícil, ya que recuperar los cultivos afectados por el anegamiento les tomará mucho tiempo, según se advierte. Justamente sería un año para tener esa producción. Son historias que se repiten todos los años. Son imágenes que se vuelven recurrentes cada vez que el invierno azota la región. El saber el comportamiento de estos afluentes hace que las familias ribereñas sepan de su peligro y siempre se ponen a buen recaudo cuando llueve. Ello evita que haya desgracias personales. No hemos tenido el reporte de personas heridas ni desaparecidas. En las próximas horas, técnicos de gestión de riesgos del municipio de Pastaza harán un levantamiento de información para precisar los daños dejados por este suceso, informó Edwin Fernández. Y varios sectores de la provincia de La Suay fueron afectadas por el fuerte temporal que azota esta zona. Algunas viviendas están a punto de desplomarse. Luego de muchos años, la comunidad de Azuaya se ve azotada por un fuerte temporal que puede denominarse a esta situación como de emergencia, debido a los estragos que ha causado en este fin de semana las interminables lluvias caídas en la parte alta de esta región, lo que provocó la crecida de los ríos Yanuncay, Tarque e Irquis, aguas que inundaron viviendas, calles y avenidas. La salida del agua del río Tarque, que salió con bastante fuerza,
Tuvimos que improvisar aquí sacando llano para poder tapar y no se inunde allá. Las instituciones de emergencia tuvieron que multiplicarse para poder socorrer a las decenas de habitantes que desesperadamente trataban de evitar graves daños a sus casas y sobre todo ponerse a salvo. El sector de Gusho fue tomado por la crecida. Estamos afectadas algunas casas. Somos muchas familias que nos quedamos sin nada. Tenemos 11 personas, 7 adultos, 4 niños de este momento acá. Bueno, una mascotita que también es parte de la familia. Estamos con los médicos de los Medisoles, están haciéndoles las evaluaciones. Igual destino tuvieron otros sectores aledaños a este barrio, donde la corriente también hizo de las suyas en viviendas y calles. Situación más difícil vivieron los moradores de la parroquia de Tarqui ante la crecida del río Irquis. Aquí, el agua cubrió grandes extensiones de tierras cultivables, dejó a viviendas en mitad de la corriente. Los miembros de Socorro trabajaron noche y día en ayudar a la población a cuidar su vida ante el embate del río. Estamos evacuando gente, ya que como ustedes ven, el desbordamiento del río Tarqui es tan fuerte de que no se podría realizar el trabajo de drenar el río. Sectores como Tarqui y Tutupali son afectados por el fuerte temporal que azota a la provincia de La Azuay. Similares problemas sufrieron los habitantes del sector de Tutupali cuando creció la quebrada del lugar, provocando daños a la estructura de algunas casas. Varias familias tuvieron que desalojar sus viviendas ante el peligro. Vea usted el desastre que tenemos, aquí nuestra vivienda está totalmente destruida. Los cimientos ya no, los bomberos nos dijo que salgamos, estamos saliendo. Y comenzó a caer los muros, las puertas, todo eso. Entonces ya de allá, con susto de nosotros, a ver a dónde nos vamos, porque o sea, totalmente venía contra las paredes, todo eso. Y ya se nos jodió algunas cosas. Muchas de las familias afectadas fueron llevadas a 2 albergues de la capital Morlaca, donde recibieron la atención necesaria. Han sido 11 personas ya desplazadas, otras han pedido que más bien se les apoye, se les ayude con camionetas. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. 7 de la mañana con 48 minutos, es momento de ir a una pausa comercial, José Luis. Claro que sí, Lourdes, seguimos con más información aquí en la noticia Primera Emisión. Bien, seguimos informando aquí en la noticia Primera Emisión. En Quito, 30 personas fueron sancionadas el fin de semana por no respetar el toque de queda en el último sábado y domingo con estado de excepción. La indisciplina ciudadana continúa. Una jornada más de vacunación se llevó a cabo el pasado fin de semana en Quito. Fueron alrededor de 2.000 personas las que recibieron la dosis contra el COVID-19 en distintos puntos de la capital. Los centros de vacunación se presentaron con un flujo normal de ciudadanos, quienes ya no tuvieron que hacer largas filas ni tampoco madrugar tanto para ser atendidos. Ay, me siento contenta. Muy bien, o sea, no hubo aglomeraciones. Fabián Villamarín acompañó a su madre a vacunarse. Dijo que es un alivio para su familia saber que su mamá ya está vacunada y que para ellos es importante seguir cuidando la salud de sus seres queridos y así evitar complicaciones. Claro, lógicamente sí, es un alivio. Y usted sabe que las personas mayores está bien que les vacunen primero porque ellos son los más vulnerables. La academia también está poniendo un granito de arena en este plan de vacunación. Desde la Universidad de Hemisferios destacaron el acompañamiento logístico que han tenido junto con el Ministerio de Salud, brindando ese aporte y vínculo con la sociedad que las instituciones educativas tienen como objetivo. El acto de que los estudiantes y la universidad se comprometa a colaborar con el Ministerio de Salud, obviamente implica un acto también social. El aprendizaje a colaborar con las personas que necesitan esto es parte de la formación universitaria. A su vez, desde el Ministerio de Salud Pública se informó que la Agencia Nacional de Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria, ARSA, emitió la autorización para la importación de la vacuna denominada Sputnik V, y de esta manera, la cartera de Estado tenga carta libre para culminar el proceso de negociación y la llegada de nuevas dosis al país. Informó Mauricio Sánchez. Hechos de indisciplina ciudadana también se registraron en Loja durante este fin de semana. Varias personas fueron sancionadas y se multó a propietarios de locales por irrespetar el toque de queda. En este último confinamiento, Loja registra más de 38 personas sancionadas, 15 vehículos retenidos y más de 25 locales multados por no cumplir con el toque de queda. Han sido testigos que hemos encontrado jóvenes libando en la vía pública, establecimientos como tiendas igual abiertos casi a las 10, 9:30 de la noche también.
Los operativos en la ciudad de Loja se realizan durante todos los días, en donde las autoridades han manifestado que ha existido irresponsabilidad en la ciudadanía, pese a conocer las medidas establecidas por las autoridades. Hasta el momento hemos realizado las citaciones a varios locales por incumplir el horario, conjuntamente con personal de comisaría que se encarga y son competentes en este sentido. Loja es la provincia con mayor procesados por incumplir el toque de queda y manifiestan seguir cuidándose y no bajar la guardia. Un llamado a la ciudadanía que debemos de acatar las disposiciones tanto del COE nacional, del COE cantonal, y nos encontramos en un decreto presidencial que está prohibido, terminantemente prohibido, salir. En Loja informó Marcela Constante Brito. Mucha atención, se terminaron los fines de semana con confinamiento absoluto en las 16 provincias donde regía esta medida. Comerciantes y propietarios de negocios esperan reactivarse y recuperarse de las pérdidas. Sin embargo, hay expectativa ante las resoluciones que tomaría el nuevo gobierno para combatir la pandemia. Fueron 4 fines de semana claves para controlar el coronavirus, tanto en los hospitales con la cifra de fallecidos y en las calles con el contagio. Pero ese último sábado y domingo que pasamos encerrados, según lo dispuesto por el COE nacional, fue aprovechado, por ejemplo, para Josué Bernita, que realiza entrega de pedidos a domicilio. Para mí me ha hecho bien, porque uno trabaja en motorizado y todo bien, uno trabajando. Cambio, y ahorita se acaba esto y la gente comienza a salir, ya no va a haber muchos pedidos como antes. Ahora él y sus compañeros tendrán una reducción en sus ingresos, pero quienes se mantuvieron con limitaciones en ventas fueron los propietarios de despensas y demás negocios que están instalados en los mercados. Asimismo, el comercio informal, la Bahía y entre otros, que esperan reactivar sus ventas. Nos perjudica de todos, por ejemplo, de planilla de luz, planilla de agua, arriendo. Entonces, porque yo creo que los arriendos, todo eso, no, yo creo que no le espera nada, ¿verdad? Por otro lado, los puntos de control de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y ATM también se levantarán los fines de semana. La restricción vehicular y de movilidad será hasta el próximo jueves 20 de mayo. Las infracciones por lo que se los ha retenido, porque no se justifica de que ellos anden circulando sin tener cómo justificar la situación. Han salido pues porque no hay una emergencia, no pertenecen a lo establecido, como está pues las excepciones que hay en el decreto, entonces pues se los ha retirado de circulación. Ahora habrá que esperar cuáles son las nuevas disposiciones del COE nacional y también del gobierno entrante, que el lunes 24 de mayo inicia su periodo, informó Char. Punto final aquí a la noticia Primera Emisión. Claro que sí, José Luis. Amigos televidentes, los invitamos a que sigan con nosotros en La Noticia en la Comunidad con Hugo Gavilanes y Mayra Montaño.